A Dios. Muy buenos días, hermanos. Vamos a tomar asiento, por favor. Vamos a dar inicio a este precioso servicio. Vamos a estar orando, vamos a darle gracias a nuestro Creador por habernos permitido estar nuevamente en este lugar, poderle alabarle como Él lo merece. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana preciosa. Mañana, Señor, donde tú nos has permitido, oh Dios, estar en este lugar. Señor, hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra, y sabemos que un corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás jamás, Señor. Gracias, Padre precioso, por la vida, gracias por el aire, gracias por la lluvia, gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos permites disfrutar, Padre precioso. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, en esta mañana, Señor, la cual, Señor, ha tenido cita contigo en esta mañana, Padre precioso, pero los hermanos que no han podido venir a este lugar, Señor, te pedimos, Señor, que los guarde donde estén, Señor, y que seas tú bendiciéndolos grandemente, Señor, aquellos que se están conectando en este momento, Señor, para escuchar el mensaje de esta mañana, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas tú tomando el control de todo lo que se haga en esta mañana, Señor. Oh Dios de los cielos, que tomes el control de cada uno de nosotros, Padre precioso. Te bendecimos, te honramos en esta mañana, levantamos nuestra voz y te decimos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, extremadamente bueno, has sido con nosotros, Señor. Hoy podemos decir que nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana, como lo dice tu palabra, Señor, y por tu misericordia hoy estamos, Señor, en este lugar. Bendecimos también, Señor, a nuestras familias, Padre precioso, aquellos que se han quedado en casa, oh Dios, para que tu Santo Espíritu, Señor, les recuerde, Señor, cada palabra que hayan escuchado, Señor, de aquel hermano, Señor, de aquel pastor, de tu palabra, Padre precioso. Recuérdales, oh Dios, que tú los amas también, Señor. Oh Dios de los cielos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ahora, Señor, vamos a cantarte, vamos a adorarte, vamos a exaltarte, Señor, porque solo tú mereces, Señor, toda alabanza, toda adoración, Señor. En esta mañana, Señor, cantamos para el que vive, para el que reina por los siglos de los siglos. Cantamos a la roca de nuestra salvación, Señor. Te damos gracias, Papá hermoso y precioso. Aleluya. Gloria a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un siervo para su gloria.
ausente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión.
gracias porque por ese glorioso intercambio de tu Hijo en el lugar de nuestros pecados, Señor, en el lugar de nuestras vidas, es que estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte, Señor. Gracias, Señor. Ese glorioso intercambio, el cual tu Hijo, siendo Dios, no se estimó a sí mismo, sino que se hizo como nosotros, para pagar el precio que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó? Su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la
declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Él. Damos gracias al Señor. Podemos sentarnos, amados hermanos. Es una bendición que estemos juntos de nuevo. Gracias a Él por su sacrificio, como lo estábamos cantando hace un momento. Antes de que oremos para darle gracias al Señor también por su provisión, debo recordar dos cosas puntuales, muy sencillitas. Dijimos que el culto de misionero, recogimos un dinero y que lo vamos a dar para contribuir al hermano Héctor Dávila, y que si alguien tenía a la fecha de hoy algo que adicionarle, se lo diera a la tesorera, a la hermana Diana. Entonces hoy, si alguien le da algo más para la ofrenda misionera para él, entonces ella aparte lo va a recibir. Eso por un lado. Y por otro lado, en el factor económico, hablamos sobre la renovación de los equipos, y quiero recordarles que es para que al año entrante, a más tardar en 2 meses, en febrero, podamos recoger al menos 2 millones de pesos, 20 ofrendas de 100,000 por familias acá, pero también afuera, para cambiar la planta de sonido y cambiar algo de cables, para poder mejorar la ecualización y que quede todo mucho mejor. Esas dos cuestiones financieras, pero no quiero que ofrendemos, y no deberíamos hacerlo sin recordar lo que estábamos cantando. El intercambio no es que nosotros le diéramos a Él dinero o algo que demos para que Él nos bendiga. El intercambio es que Él se dio por nosotros para que Dios nos recibiera. Ese es el intercambio, su justicia por la nuestra. Así que como está allí, por favor dele gracias al Señor conmigo, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, y consagre hoy al Señor lo que va a ofrendar, a dar de su economía para el servicio al Señor. Padre, gracias por darnos a tu Hijo. ¿Cómo escatimar algo de nuestros recursos, Señor, cuando tú diste al más puro que los cielos mismos, diste a tu Hijo, nuestro Salvador? ¿Cómo decimos nosotros que no podemos contribuir o servirte con nuestros bienes cuando tú nos diste el bien mayor, al más amado, al amado y al deseado de las naciones, como dice tu palabra, al amado por ti, al amado en la comunión entre el Padre y el Espíritu y Jesucristo mismo, nuestro Señor Jesús? Él se quiso dar, tú lo diste, nosotros solo queremos darte en gratitud. Así que gracias por permitirnos comer, gracias por permitirnos vestir, gracias por darnos lo necesario para esta semana que está pasando, que ya comienza una nueva. Consagramos a ti, Señor, de lo que recibimos, separamos, apartamos para darte a ti, para reverenciarte, Señor, y reconocer que de lo recibido de tu mano te damos, que no hay nada nuestro que no sea tuyo, que todo te pertenece, Señor, y que cuando damos a ti, Señor, decimos, nos costó, nos esforzamos para trabajar, pero tú nos bendijiste dándonos fuerzas, dándonos capacidad, dándonos sabiduría para administrar, nos diste provisión, pusiste comida en nuestra mesa, y nos permites hoy compartir con tu iglesia, Señor, de lo que nos has dado, porque todo lo que tenemos es tuyo. No solo lo que te damos es tuyo, lo que administramos es tuyo. Así que bendice a mis hermanos que hoy lo hacen con alegría de corazón, que ofrendan o separan regularmente o diezman para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos entonces ahora una bandejita nueva, una poncherita que no es ponchera sino de telita rojita. Ahí pueden colocar también sus sobres
pueden firmarlos o colocarlos o el dinero que deseen ofrendar con toda libertad. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Gloria a Dios. Los anuncios de esta semana, hermanos. Pues el próximo domingo pues no vamos a tener escuela de liderazgo porque ya hoy terminamos por este año, ¿no? El otro año pues el pastor nos dirá cuándo empezamos. Entonces el otro domingo sería a las 10 de la mañana el culto congregacional. Seguimos nuevamente con los miércoles. El día miércoles sí hay el servicio normal, la enseñanza bíblica y culto de oración. Amén. Vamos a estar orando por la vida del pastor, no solamente por la vida de él, sino por la vida de todos los pastores de sana doctrina que en estos momentos están llevando el mensaje. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos, porque ya el Espíritu Santo le habló al pastor y él esta mañana trae la enseñanza para nosotros. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias nuevamente, mi Rey hermoso, y no nos cansaremos de darte gracias. Gracias, Señor. En esta mañana te queremos pedir, oh Dios, que seas tú bendiciendo, Señor, la vida del pastor, Señor, y la vida de cada pastor de sana doctrina, Señor, que en diferentes lugares, oh Dios, están llevando el mensaje de tu palabra, Señor. Señor amado, que seas tú, Señor, dándoles entendimiento, dándoles sabiduría, dándoles conocimiento, Señor, de lo alto, Padre precioso. Que esa palabra, Señor, que es más cortante que espada de doble filo, Señor, llegue a nuestros corazones, oh Dios, pero que no se quede ahí, Señor, que la podamos, Señor, poner en práctica, Señor, que la vivamos, Señor, como tú quieres, oh Dios, que vivamos tu palabra, Padre precioso. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos, oh Dios. Con tu ayuda, Señor, lo lograremos, Padre precioso. Bendecimos la vida del pastor, Señor, bendecimos su hogar, su familia, Señor. Oh Dios de los cielos, su economía, Padre precioso, que seas tú bendiciéndolo cada día más y más, y lo entregamos en esta mañana, Señor, en tus manos, precioso Rey, sabiendo que no hay en otras manos en la cual ellos puedan estar seguros, Señor. Lo bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Daisy. Buenos días de nuevo para todos. Dios los bendiga. Es bueno vernos de nuevo en la casa del Señor juntos. La casa del Señor, la cual somos nosotros cuando nos reunimos. Damos la bienvenida al hermano Héctor Cabrera, que nos acompaña de nuevo, mi hermano. Qué bueno verlo. Ustedes saben que el hermano nos ha bendecido cuando han venido desde Guanare, de la primera iglesia bautista de Guanare. Han estado viniendo para apoyarnos en labores misioneras, evangelísticas. Y el hermano es muy querido por los hermanos acá en la iglesia. Es parte del liderazgo de la iglesia en Guanare, de la primera iglesia bautista de Guanare, y es muy querido por nosotros también. Así que bienvenido de nuevo, Héctor. Dios nos ha bendecido con varios Héctores, ¿no? El pastor anterior era Héctor. ¿Cómo está Materán? Héctor Materán. ¿Está allá en Guanare? Ah, está en Venezuela. Él estuvo en Ocaña, ¿cierto? Ajá, un tiempito aquí en Colombia. Entonces el hermano viene de paso por Colombia, va más al interior, ¿cierto, hermano? Entonces aprovechemos para saludarlo y compartir con él. Y bienvenidos a todos. Bueno, yo tengo aquí en mis manos, voy a hacerlo de una vez, la otra carta
no la tengo a la mano porque no alcanzo a dármela al hermano que hoy tenía que hacer una diligencia, pero vamos a ver si ahora al final podemos leerla. Aquí tengo la carta del hermano, antes de predicar, a leer una carta que nos dirige el hermano Deimer Valdés Carmona, de la familia de los Carmona que juegan fútbol, ¿no? Los que hacen goles. Dice así: señores, Consejo de Apoyo Pastoral, Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga, asunto, solicitud de membresía. Bueno, antes de eso dice 18 de diciembre del 2021. Queridos hermanos en Cristo, yo, Deimer Valdés Carmona, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.124 millones, vamos ahí, 20.106 de Maicao, La Guajira, la mía es apenas 88. Vengo de la primera iglesia bautista de Maicao, en donde servía en el ministerio de alabanza y predicación, pero por cuestiones laborales me radiqué acá en Bucaramanga. Es de su conocimiento que he venido asistiendo regularmente, conociendo la iglesia y a los hermanos, razón por la cual me siento identificado con la doctrina, método de enseñanza, forma de liderazgo y culto en general. En consecuencia, me gustaría ser miembro de la iglesia local. Por tal motivo, solicito de manera formal la membresía para ser parte activa de la iglesia y poder servir en los ministerios que según la gracia de Dios me permita desarrollar, ajustándome a los estamentos establecidos en la congregación. Atentamente, Deimer Valdés Carmona, cédula de ciudadanía 1.124.020.106. Hermano Deimer, por favor se pone un momentico de pie allí. Ahorita lo vieron con la guitarra, pero igual póngase un momentico de pie. Él es el hermano Deimer. ¿Alguien tiene alguna objeción para que lo recibamos como miembro de la iglesia? Yo ya hablé con el pastor allá de Maicao y me dijo que todavía no. No, mentira, me dijo que no hay problema. Todos lo conocen ya, la mayoría, ¿cierto? ¿Qué tal si oramos por él, bendiciéndolo y dándole gracias al Señor porque ahora va a ser parte de nuestra congregación? Gracias, hermano Deimer, por la solicitud y gracias por la disposición en el Señor. Padre, gracias por la vida de Deimer, gracias porque, como siempre, tú bendices nuestras vidas a través de las personas y tus bendiciones tienen rostros humanos. Y son las personas convertidas a Cristo las que son bendiciones para nosotros, más que las cosas, incluso más que las actividades que las personas puedan realizar. Deimer es para nosotros ahora una bendición, su vida, su comunión contigo, tu obra a través de él, todo lo que hay en su vida, Señor, sea de bendición para esta iglesia, pero sobre todo seamos nosotros de bendición para él, de ayuda, de compañía, de guía, de corrección, de estímulo, de aliento, de oportunidad de desarrollo en todas las áreas de su vida, Señor, que él pueda sentirse en familia y podamos juntos crecer en el Evangelio de Jesucristo. Lo bendecimos hoy y te damos gracias y lo recibimos con todo nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso a Deimer de bienvenida? Gracias, hermano. Entonces oficialmente puede estar en la asamblea ahorita que tenemos terminando el culto. Nos faltaría Nicolás, pero Nicolás tuvo que salir porque estaba buscando un apartamento y supuestamente hoy solo le dan razón en la mañana. Son hermanos que ya eran miembros de Deimer y Nicolás, pero sobre todo Deimer, que está presentando la solicitud de otra iglesia bautista, y no solo traen la recomendación de su pastor. En el caso con el pastor Eisner nos conocemos por internet o por WhatsApp, pero tenemos de referencia también a la hermana Leina y al hermano Tony, que vienen de allá, sino que también se han integrado además de eso con nosotros. Así que es una bendición poder servirles en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: haya
pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Comencemos reflexionando sobre cuál es su actitud predominante. ¿Cuál es su actitud predominante en la vida? Yo sé que uno puede tener distintas actitudes para diferentes circunstancias, pero ¿cuál es nuestra actitud más común? ¿Esa actitud es una actitud derivada de nuestra fe en Cristo? ¿Esa actitud, si es una actitud derivada de nuestra fe en Cristo, es efectiva para afrontar la vida? ¿O la mayoría de las circunstancias en la vida? Esa actitud, si se deriva de la fe en Cristo para afrontar la mayoría de las circunstancias de la vida, ¿es especialmente efectiva o útil cuando estamos en conflicto? Porque si usted mira conmigo el capítulo 1, versículo 29, nos habla de un conflicto como contexto de la carta. Porque a vosotros, Filipenses 1:29, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Los cristianos no estamos libres de conflicto. De hecho, Pablo dice: ustedes conocieron el conflicto que me ha traído predicar a Cristo. Y ustedes oyen que ahora estoy en conflicto porque estaba preso. Esta es una de las cartas escritas desde la cárcel por predicar el evangelio. Y cuando el apóstol nos pide en el versículo 5 que tengamos ese mismo sentir de Cristo Jesús en medio de las situaciones conflictivas por el mundo que es adverso a Cristo y a los creyentes en Cristo, e incluso dentro de la misma relación entre cristianos, que la carta también lo toca, cuando uno quiere ser más fiel a Cristo, ¿a qué se refiere? Permítame leerle algunas versiones distintas a la versión Reina Valera del 60 del capítulo 2, versículo 5. La Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. La traducción del lenguaje actual dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. La Nueva Versión Internacional dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. La Palabra de Dios para Todos dice: piensen y actúen como ¿quién? Como Cristo, como el Señor Jesucristo. Y nuestra Reina Valera, versión que usamos regularmente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Lo cual nos lleva a concluir que sentir no es un sentir meramente emocional, sino que es una forma de pensar y actuar, como dice la Palabra de Dios para Todos. Y el texto original en el griego, la palabra que se usa allí para sentir, no está hablando simplemente de un impulso emocional, está hablando de una forma de pensar, de un conjunto de convicciones que llevan a sentirse de una forma y a actuar conforme a esa forma en que se piensa y se siente. Es una actitud frente a la vida. ¿Y cuál es el meollo del asunto acá? El meollo del asunto es que solo podemos parecernos más a Cristo cuando realmente valoramos la disposición que Él tuvo humilde de hacerse un ser humano para salvarnos. Entonces nuestra enseñanza de hoy es la humildad de la encarnación de Cristo, que no solamente nos manda, sino que nos alienta y nos capacita
para ser más humildes por amor a Cristo. Humildad. Todos sabemos que Cristo inspira que seamos humildes, ¿cierto? Características que hasta que no llegó el cristianismo no fueron tan valoradas como hoy en día. Sabemos que hay corrientes filosóficas griegas que valoraban mucho la restricción de los impulsos emocionales y carnales, pero realmente en general el mundo, cuando llega el cristianismo, cuando llega Cristo y se desarrolla la iglesia cristiana, no valoraba el ser humilde, el ser sencillo, el ser manso. Usted mira los escudos, las banderas de los países, los más grandes países no tienen una ovejita mansa como símbolo. ¿Qué tienen como símbolo? Un águila, un león, un lobo, un oso, animales todos que no se caracterizan, por lo menos como ellos los dibujan allí, por la humildad, la sencillez, el deseo de servir a los demás, sino más bien por su fuerza, su imponencia, su capacidad para destrozar, obtener, conseguir, incluso dañar a quien se les ponga en el camino. De hecho, la humildad, la generosidad, pero sobre todo la humildad y la mansedumbre y el tener compasión de los demás, en la mayoría de culturas era una especie de defecto. Es compasivo, usted no progresa, y usted lo escucha mucho hoy en día también en el mundo de los negocios, en el mundo del trabajo, en el mundo, lastimosamente a veces también en el mundo ministerial. Hermano, piense en usted y no piense en los demás, mire qué está haciendo y mire qué es lo que necesita y pase por encima del que tenga que pasar, porque si no, usted no va a avanzar. Eso no fue lo que nos enseñó Cristo, y Pablo lo está recalcando muy fuertemente. Cristo nos inspiró a ser humildes. Lo sabemos que eso es lo que quiere decir acá con este sentir que tuvo también Cristo, porque Pablo ya antes había ordenado en este capítulo a los filipenses que enfocaran su atención no en ellos mismos, sino en lo que beneficia a los demás. Eso es humildad. Por favor, lea conmigo los versículos 3 y 4. Nada hagáis, Filipenses 2, 3 y 4. Y nada es nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, por estar luchando por ser mayor que los demás. Antes bien, con humildad, ahí está la palabra, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hoy no vamos a profundizar tanto para poder disminuir el tiempo de la predicación, pero por favor recuerde esto, porque muchos se cuestionan cuando dice, ay, si me manda a ser humilde, entonces me manda a que me menosprecie, a que me subestime, a que crea que no tengo lo que tengo, lo que Dios me dio y lo que soy capaz de hacer. No. La verdadera humildad bíblica no viene de desconocer lo que Dios nos ha dado o nos ha hecho, especialmente en Cristo. Viene de dejar de enfocarnos en nosotros y empezar a enfocarnos en el beneficio de los demás. Esa es la cuestión. Ahí está el meollo del asunto. No se trata de pensar mal de mí, se trata de pensar menos en mí, dijo alguna vez algún autor, y pensar más en los demás. Somos orgullosos no necesariamente porque pensemos incorrectamente de nosotros, sino porque pensamos mucho en nosotros. Mucho. Por eso la Biblia no dice en diferentes textos, o no es el común denominador, no dice quiérete mucho, ámate mucho, consiéntete mucho, sino que dice todo lo contrario, ama a los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama a Dios por encima de todos, de tu prójimo y de ti mismo. Y la característica, según en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de las generaciones más alejadas de Dios, este es el título que da Pablo en una de sus cartas, amadores de sí mismos. Wow. ¿Eso contradice el estimarse a uno? No, eso contradice el enfocarse tanto en uno. Y la pregunta es, ¿cómo hace uno entonces? ¿En dónde encuentra uno valor? ¿En dónde encuentra uno ánimo si uno no se vive contemplando uno diciéndose que uno está muy bien? Porque la Biblia no nos enseña a tener tanto fe en nosotros mismos como fe en nuestro Salvador, y eso nos da valor y ánimo. ¿Recuerdan que les dije que estaban en conflicto? ¿Recuerdan que les dije que la actitud nuestra, especialmente en el conflicto, debe ser como la de Cristo, humilde?
pues por favor lea conmigo los versículos 1 y 2, porque allí está el consuelo que nos permite ser humildes y enfocarnos en los demás. Capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si ustedes están en conflicto como yo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, si encuentran consuelo en Cristo de alguna manera, que Él lo tiene completo, entonces completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es decir, si usted encuentra ánimo en Cristo, si el Señor es su fortaleza en medio de la dificultad, si usted no se vive contemplando usted mismo en medio de la aflicción, sino que contempla al Señor, va a ser animado, alentado y consolado por aquel que es varón de dolores, experimentado en quebranto a nuestro favor, porque Él no lo hizo porque quisiera simplemente, sino por amor a nosotros. Y entonces va a encontrar el amor, el aliento, el propósito, el sentido de vida y la capacidad para enfrentarse a lo que sea, y para dejar de fijarse tanto en usted y empezar a servirle humildemente a los demás en el nombre de Cristo. Va a haber más unanimidad, vamos a tener más unidad entre nosotros, vamos a sentirnos más juntos y más en común acuerdo, porque no estamos tan enfocados en nosotros mismos. Hermanos, la clave de la unidad en medio de cualquier grupo humano es que cada uno de sus integrantes apunten hacia un mismo objetivo. Si todos, aunque tengamos necesidades distintas en nuestras vidas particulares, miramos a Cristo, Él va a hacer que todos nos pongamos de acuerdo para la gloria de Él y el bien de los demás. Pero si cada uno vive pendiente de sí mismo, de sus propias circunstancias, y no mira alrededor y no contempla a Cristo en medio de su dificultad personal, no solamente deja de ser consolado, sino deja de ser capacitado para poder andar con los demás en unidad, porque ya no es suficientemente humilde como para pensar en otros, solo se fija en sí mismo. ¿Cómo fue la humildad de Cristo? Estamos en diciembre y este texto es especialmente mencionado en este tiempo sobre que Cristo se hizo hombre. 3 cosas solamente vamos a tocar de forma muy sencilla, de acuerdo a los siguientes 3 versículos después del versículo 5 sobre Cristo. Primero, no se aferró. Segundo, se hizo como uno de nosotros. Y tercero, se sacrificó obedeciendo. Eso es humildad. Primero, no se aferró. Lea conmigo por favor el versículo 6 del capítulo 2. El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse. ¿Sabe qué es aferrarse, cierto? Que nadie se me lleve el púlpito. No lo quiero perder. Algunas personas, cuando le han embargado carros o cuando se le han llevado cosas que eran de su propiedad legalmente porque ya no pueden pagarlos, es muy triste, pero algunas veces van siendo aladas junto con el artículo porque van aferradas a ella, ¿cierto? Lo van cargando. A veces no nos aferramos a cosas, nos aferramos a personas. Ojo, y Dios nos da cosas para disfrutarlas y administrarlas, y personas para sentirnos amados y amarlas. Pero cuando nos aferramos a las cosas y a las personas y no queremos que nada cambie porque estamos centrados en nosotros mismos, no podemos ser humildes. ¿Cristo a qué dejó de aferrarse para venir a salvarnos? ¿De acuerdo al texto? Dejó de aferrarse, pregunta retórica que ya contestaré. Dejó de aferrarse a ser Dios o al hecho de ser estimado como Dios. Lo primero sería, y ambas cosas podríamos contestarlas según el texto, pero lo primero sería en contra del resto de los textos bíblicos que nos dicen que Cristo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Él siguió siendo misteriosamente, gloriosamente, pero al mismo tiempo misteriosamente para nosotros, no lo entendemos. Cuando se hizo hombre no dejó de ser Dios. Entonces Él no dejó de aferrarse a su divinidad porque siguió siendo Dios. Dejó de aferrarse a
la estimación de su divinidad al hacerse humano. Aunque fuera Dios mismo, según Colosenses 1, 15 al 17, según Juan 1, del 1 al 3 y Juan 1, 14, que también nos enseñan claramente la divinidad de Cristo antes de su encarnación, antes de hacerse el niño en el pesebre. Y esto ilustra, o es ilustrado por un ejemplo que puso alguna vez un hombre que yo quiero desglosar en estos 3 puntos, un hombre de Dios. Hay diferencia de estatura entre un ser humano y una criatura como un gusano, ¿cierto? ¿A cuál le llega más rápido la luz del sol? ¿Al ser humano o al gusano? Al ser humano porque es más alto, ¿cierto? Pero alguien dijo alguna vez, ¿y eso tiene alguna importancia? Porque ¿qué tan lejos está el sol? Está muy lejos, y como está tan distante el sol, prácticamente al mismo tiempo le llega la luz al ser humano que al gusano. La diferencia existe entre el gusano y yo, pero entre nosotros dos nos vemos iguales frente al sol, ¿cierto? Pues esa ilustración déjeme retomarla para decirle, esas son las diferencias que nosotros vemos entre nosotros cuando tenemos que rebajarnos a servirle o a otro ser humano o a cualquiera de las criaturas que Dios ha puesto en esta tierra para ayudarlas y administrarlas conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, perdón, que se hizo hombre, es como si el sol se hubiera venido hasta acá, hasta la tierra. No es la diferencia entre 1,80 m, bueno, yo tengo 1,71 m y apenas 1 centímetro. Es la diferencia entre miles de kilómetros y mi pequeña estatura. ¿Qué ha tenido que dejar usted? Mire, hermanos, la humildad se genera, se cultiva entre más tengamos que dejar de aferrarnos a cosas. Las personas más felices son las que tienen las cosas, las saben administrar, las ponen a producir, pero no se aferran a ellas. Y Cristo era Dios, y cuando se hizo humano no perdió su divinidad, pero cuando lo veían, ¿cómo lo trataban? ¿Como hombre o como Dios? Yo veo un niño envuelto en pañales y yo digo, ¿ustedes me dicen que este es el Hijo de Dios? Aún sin embargo, por la obra de Dios en los corazones de gente como los magos, aunque no entendieran mucho, llegaron a adorarlo y le rendieron tributo, ¿cierto? Por una obra especial en sus corazones. Pero ¿qué señal sería que un niño estuviera envuelto en pañales? No hay nada raro, es un ser humano común y corriente. Cuando se levantó en su familia, ¿qué vio de diferente sus hermanos? Nada, y por eso ellos no creyeron en él, ni le recibieron como el Mesías. Hasta que resucitó, dice 1 Corintios capítulo 15, fue que uno de sus hermanos, que también que se llamaba Jacobo, como uno de sus discípulos, terminó creyendo en Cristo. Porque el velo humano nos impide ver qué hay allá, y nosotros también lo padecemos. A veces vemos personas y como las vemos como muy sencillas, ojo con esto, muy humildes, porque no ostentan todo lo que saben, todo lo que pueden hacer, todo lo que son capaces de realizar en cualquier área o en todas las áreas de su vida. Uno se engaña y piensa, sin quererlo, no con ganas de denigrar, piensa que esa persona no tiene capacidades más allá de lo que ven nuestros ojos. Si eso nos pasa con simples mortales, diferencia entre una criatura y otra, la gran gloria de la humildad de Cristo es que nadie se ha humillado tanto como Él, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y no se aferró al ser estimado como Dios. Y a veces nosotros nos aferramos a que nos estimen con títulos, que nos digan don fulanito, doña fulanita, o que nos digan doctor, doctora, o que nos digan diputado, o que nos digan licenciado, como dice la serie del Chompiras, de Chaparrón Bonaparte. Licenciado, dígame licenciado. Es que es la realidad, y está bien que reconozcamos lo que los demás son, pero no podemos vivir aferrados a que todo el mundo nos reconozca todo el tiempo lo que somos. Si no, no vamos a desarrollar humildad. Pregunta una vez más, ¿ha renunciado a algún privilegio para ayudar en la salvación de otros, para ser instrumento de la salvación de otros? Para poder predicar el Evangelio y poder dar a conocer a Cristo, tenemos que renunciar a ciertos privilegios.
Habrá gente que no nos ponga todos los títulos rimbombantes cuando le estamos predicando a Cristo, y tenemos que salirnos del entorno donde se nos alaba y se nos exalta para movernos a servir a Cristo a otras personas que no nos rinden tributo. Eso es sentir como Cristo, eso es vivir como Cristo, eso es pensar como Cristo, eso es actuar como Cristo. Primero, no se aferró a sus privilegios divinos. Segundo, se hizo como uno de nosotros, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ven la palabra forma en ambos versículos? Forma de Dios, verso 6, forma de siervo, verso 7. El contraste aquí es no solo entre Dios y el hombre, sino entre Dios y un esclavo. Porque la palabra siervo no es la palabra que a veces se traduce para servidumbre o servicio cristiano, que es que todos debemos servirnos unos a otros, sino va más allá. Es la palabra que entonces se traducía como esclavo. Hacemos el paréntesis y recordamos que la esclavitud en esa época y en los años anteriores no fue exactamente como la esclavitud de las negritudes afrodescendientes que llegaron a América. Esa fue mucho más salvaje, mucho más explotadora, aunque nunca se debían esclavizar los seres humanos unos a otros, eso es cierto, pero esa esclavitud tenía cierto tipo de dignidad donde el esclavo podía en ese entonces y en los tiempos anteriores recuperar su libertad haciendo trabajos adicionales y pagando por ella. El concepto de rescate o de redención, Cristo lo hizo por nosotros para salvar nuestra alma, pagando en la cruz con su sangre y con su vida, era que alguien pagaba el dinero, lo redimía al esclavo y lo liberaba de la esclavitud, y él mismo podía pagar. Pero entonces aquí se nos dice que él se hizo no solo como uno de nosotros, sino que el contraste es que se hizo como un esclavo. Ambas cosas, no se aferró a sus privilegios divinos y se hizo como uno de nosotros, pensando en salvarnos. No pensando en sí mismo, pensando en nosotros. Por eso es el asunto de la humildad de pensar en otros. Aunque los seres humanos seamos como esclavos ante Dios, alguien me dirá, pero entonces el ser humano no es digno, el ser humano no es amado por Dios, el ser humano no es creado como la corona de la creación. Sí a todo eso, pero como Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, le debemos obediencia, queramos o no queramos. Él es el creador, entonces Él es como nuestro amo, o como eran los amos en el tiempo de la esclavitud para sus esclavos. Y cuando Él se hizo ser humano, en la ilustración que di hace un rato entre el gusano, el hombre y el sol, dentro de los hombres Cristo decidió nacer y vino a nacer casi que como el peor o en las peores condiciones de los seres humanos, para su momento y para su época. Yo sé que hay gente, y esto es muy feo y despectivo, pero hay gente, para usar mi ilustración, que cuando quiere ofender a alguien le llama gusano, siendo personas, ¿cierto? Para decirle usted es despreciable, menospreciable, usted es abominable, y obviamente no está creyendo que sea un animalito, sino está creyendo que es una persona cuyas características no merecen la menor consideración. Y eso apunta a los seres humanos que más sufren y más dificultades y más necesidades pasan en este mundo. Se hizo más que como un ser humano, se hizo como un esclavo por salvarnos y sufrió por hacerlo. Usted puede vivir la vida de los que sufren para ayudar a que Cristo los salve. Se hizo como nosotros. ¿Sabe cuál es el término que usan hoy en día los misioneros en sus preparaciones para hacer misiones? El término que utilizan, y el hermano Héctor me lo puede corroborar, en los proyectos misionales es encarnar a Cristo en el lugar, ¿cierto? ¿De dónde sale? De que Cristo se encarnó. Entonces usted llega a un lugar y usted dice, no, espéreme porque yo no me puedo quitar la corbata. Espéreme porque yo no me puedo sentar en un asiento normal, yo tengo que sentarme en una silla con cojín. Espéreme porque yo no puedo comer estas cosas. Y discúlpeme, yo vengo a traer el evangelio, pero yo no puedo quedarme ni siquiera con ustedes una noche porque yo necesito dormir en mi propia cama. Perdónenme, pero no está encarnándose o metiéndose en el ambiente de aquellos que quiere que Cristo salve. Y Cristo cuando vino no se quedó desde lejos, dice, perdónenme todos, les vengo a traer la salvación, desde arriba les comento cómo lo voy a hacer.
Eso va a ser un momentico que muera en la cruz, voy a descender solo lo suficiente para poder hacer el sacrificio, pero mientras tanto no voy a vivir con ustedes, porque eso de vivir como ser humano, yo siendo Dios, eso de tener que tener debilidades, pasar enfermedades, yo sé que la enfermedad vino por la muerte, la enfermedad vino para morir y la muerte vino por el pecado, pero Cristo podía morir por ser humano. Entonces Él podía enfermar, de hecho murió, y aunque fuera en el tiempo en que estuvo en la cruz, estuvo enfermo por el padecimiento de la cruz, y cuando clavaron la lanza, aunque fuera por unos segundos, paralizado su corazón, eso es una enfermedad, un infarto por impacto de un arma cortopunzante, se paralizó, pero se enfermó. Entonces, eso de vivir enfermo, eso de pasar necesidades, por eso es que a nosotros, cuando se nos dice que, por ejemplo, trabajar en misiones transculturales, ir a lugares donde se puede uno enfermar, donde uno tiene que padecer incomodidades, donde uno tiene que aprender otro idioma, donde uno tiene que servir a personas que en la vida quisieron no servir porque le parece muy incómoda su cultura y su forma de ser, uno dice, no, es tremendo. Y cuando alguien dice voy a ir a hacerlo, todos dicen, pero ¿qué le pasa? Piense en usted. Podemos decirlo, Carlos, la hermana Dilia están acá con los hermanos más antiguos de la iglesia, que eso fue lo que pensamos seguramente la mayoría cuando el pastor Héctor, el misionero, ahora Héctor Dávila, iba a salir acá de la iglesia para ir a los Motilón Barí, ¿cierto? Pero aquí está bien pastoreando, yo mismo también pensé, déjeme, yo voy a trabajar en el equipo ministerial, pero no entendemos que ese es el sentir de Cristo Jesús. No todos van a ir hasta allá, a campos transculturales, pero todos tenemos que tener la disposición en las pequeñas cosas de nuestra vida, a ponernos en el lugar de los demás, a hacernos como los otros, en vez de simplemente hablarles de lejos a los otros. Puede que estemos al lado, pero le estamos hablando desde la distancia. Yo soy fulanito de tal, con estas características, creyente en Cristo y con estas capacidades según el mundo, entonces le digo qué tiene que hacer y nada más. Es distinto cuando caminamos juntos y yo me hago como él o como ella. Ese es el sentir de Cristo. Eso nos habla la encarnación que tanto se celebra ahora en fin de año, la Navidad. Y un tercer punto es que se sacrificó obedeciendo hasta la muerte. Y se dan cuenta que es como por grados. En el cielo no se aferró, en la tierra se hizo hombre, pero estando en la tierra, versículo 8, estando en la condición de hombre, ahí ya viene la palabra más clara, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, eso es glorioso. A nosotros nos parece impresionante cuando alguien muy importante está pasando y todo el mundo lo aclama, se baja de su carro, se viene hasta la casa, toca una puerta y le dice, hola, ¿cómo está? Mi nombre es fulanito de tal, vengo a compartir con usted. Ese no es nadie comparado con el Hijo de Dios hecho hombre, que no solamente vino a ser uno de nosotros, sino que, escuche esta expresión de nuevo, se humilló a sí mismo. El primer punto nos dice que Él sí lo envió el Padre, sí lo puso el Espíritu creándolo en María, pero al mismo tiempo sí se dispuso a Él a venir. El segundo punto nos dice que sufrió con nosotros, no solamente quiso venir un momento a ser humano, sino que quiso desde el inicio de la vida ser humano, desde ser un bebé, y aprender como los seres humanos, y vivir como los seres humanos, y sufrir como los seres humanos, sin pecado, pero sufrir. Y este tercer punto nos enseña que aún quiso humillarse a sí mismo, porque nadie lo podía humillar. Esa es la realidad. ¿Quién podía haberlo agarrado si Él no lo hubiera deseado? Solo en su humillación voluntaria, recuerde la oración cuando le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo en su sometimiento voluntario, en obediencia al Padre, es que pudieron capturarlo, pudieron apresarlo, pudieron juzgarlo, pudieron condenarlo y pudieron crucificarlo. Y es glorioso. Eso es como cuando la gente dice Jacob luchó con el ángel y piensan que se agarraron a golpes, y por ahí no sea, dice que luchó rogando y suplicando en oración. Y yo me imagino que la lucha fue, porque no la vi, como fue en oración y en súplica, como lo dice la Biblia, no me dejes si no me bendices, rogándole. Y
que seguramente el ángel, que muy probablemente, según se entiende de la misma Biblia, fue una manifestación anticipada de Dios o del mismo Cristo, una teofanía, se dejó agarrar, tan hermoso el Señor, y se deja agarrar y se deja sostener en esa manifestación. Y tan fácil era que se fuera, con un garninchazo lo podía haber despachado, que simplemente le toca la coyuntura del muslo y lo deja cojo. Y por eso así se lo quita. Es tan hermoso, es tan glorioso cuando alguien que pudiera no solamente no beneficiarnos, sino hacernos todo el daño según nuestro concepto, el juicio según su justicia por nuestro pecado, no solamente se hizo como uno de nosotros, sino que voluntariamente decidió ir hasta una cruz para salvarnos. Esas manitas que hoy contemplan en el pesebre son las que luego serían clavadas en la cruz. Y esos piececitos tan bonitos, ¿ya vieron el niño de Natalia? Por el WhatsApp mandaron unas fotos, tan lindos que somos todos pequeñitos, por más feitos o bonitos que seamos, por lo tiernitos y lo pequeñitos todo el mundo, y tan lindo el niñito. Pues esa ternura que despertamos de pequeñitos también la tuvo Cristo, pero esa ternura tendría que transformarse en madurez y tendría que entregarse en sacrificio por nosotros. Humillación voluntaria. Hay una forma de alcanzar a ser humildes, solo una. Aquí está la respuesta, la clave de todo el sermón es humillación. Y hay dos formas de ser humillados para hacernos humildes: la voluntaria y la involuntaria. ¿Cuál creen ustedes que escoge la mayoría de los seres humanos? No, a mí que nadie me humille. Ya si me tocó aguantármelo, pues me lo aguanto para que no me echen del trabajo, para que no me eche la esposa, para que no me genere problemas en tal lado. Ahí me aguanto. Y eso no quiere decir, una vez más, que el Señor no sepa quiénes somos, y más si nos hemos arrepentido y convertido a Cristo, somos sus hijos por la fe en Jesús. Eso quiere decir que quiere hacernos más parecidos a Cristo. Entonces depende de usted, depende de mí, si nos seguimos aferrando a privilegios y no le servimos al Señor por eso, si no pensamos en otros para hacernos como los otros, para servirle, para la gloria del Señor, y si al final, aunque seamos como los otros y seamos muy compañeros de los demás, no terminamos voluntariamente sometiéndonos a los demás. Hermanos, la iglesia es muy hermosa. Yo he visto gente que sabe mucho más que yo, y no estoy hablando solamente de lo secular, porque tienen títulos profesionales muy tremendos, que sabe hasta mucho más Biblia que yo, que entiende mucho mejor ciertas doctrinas muy profundas que yo, que son mejores que yo aconsejando, que oran más que yo, y que para mí son mejores predicadores que yo, voluntariamente someterse a una iglesia porque yo soy el pastor. Y en nuestro concepto humano eso parece raro. No, el que esté ahí tiene que ser non plus ultra, que nadie lo supere. No, el que está aquí puede ser el más humilde, el más sencillo. Tiene que ser un siervo de Dios, no perfecto, pero siervo de Dios, que lidere una congregación, que lidere una familia, que lidere una casa, que lidere un trabajo, pero que sea un siervo de Dios. Pero la humildad de los demás es la que saca adelante una familia, un trabajo y sobre todo una iglesia. La disposición continua a voluntariamente humillarse. Y no porque el otro lo humille. Yo no tengo, y saben ustedes, hermanos, no tengo la política, y espero que ninguno la tenga en esta iglesia ni en ninguna iglesia, de humillar deliberadamente a nadie. Decirle: usted que es el que no sé qué, hermanito, yo soy el pastor, ¿usted quién es que viene a hablarme? Que eso se escuche fuera de la iglesia. Lamentablemente a veces se escucha en las iglesias, pero lo que no se escucha entre nosotros. Pero no nos engañemos, eso no quiere decir que no tenemos que buscar ser humildes voluntariamente. Voluntariamente. Alguna vez, voy cerrando con eso porque ya se nos fue el tiempo desde hace rato. Alguna vez alguien dijo, un ministro dijo: es que yo lo trato así a él para que aprenda a ser humilde. Yo le dije: no, queriendo hacerlo humilde a él, se está volviendo usted orgulloso. No, a mí Dios no me mandó a ser humilde a nadie, humillándolo, que se humille voluntariamente, porque no quiero ser el que se enorgullezca de lo que no es, porque todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor nos dé más humildad. Y este tema es especial en la encarnación porque vamos a tener la asamblea
y juntos. Cuando hay una asamblea de humildes, qué bendición. Imagínese usted la asamblea de los orgullosos. Qué problemononón. Tremendo, ¿no? Pero si yo digo que es así, pero yo digo que es así, pero yo digo que es así, pero yo digo que es así, y nadie quiere ponerle cuidado al otro. Por eso, aunque nuestro gobierno sea congregacional, por lo general de los bautistas, no se puede realizar si no hay humildad de corazón de todos, desde los que más públicamente sirven hasta los que no oficialmente sirven. Oremos por humildad. Padre, ayúdanos a ver en qué debemos renunciar o a qué no debemos aferrarnos para poder servirte y servir a los demás. Ayúdanos a ver en qué aspectos podemos vivir más parecido a aquellos que deseamos verdaderamente bendecir en Cristo, para no bendecirlos entre comillas desde lejos, sino como Cristo lo hizo con nosotros, haciéndose uno como nosotros mismos. Y ayúdanos a obedecerte, Señor, aunque nos cueste el sacrificio, el esfuerzo, como lo sigue diciendo la carta de Pablo en el resto del capítulo 2. Ayúdanos a cultivar una actitud humilde hacia los demás por amor a Cristo. Damos gloria a ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar para ser despedidos del culto, y recuerden, los miembros de la iglesia nos quedamos en asamblea, pero no se vayan a ir sin, los que no son miembros de la iglesia, sin saludar a los demás. Bendiciones. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, 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 oh Dios, por esta mañana preciosa, por esta palabra preciosa, Señor, que sé que nos hablaste a cada uno de los que estábamos aquí, a los que están conectados, Señor. Ahora que vamos a salir, Señor, de este lugar, mi Rey hermoso, los hermanos que van, los que nos quedamos, Señor, que seas tú llevándolos, oh Dios, a sus hogares, Señor, así como los trajiste en paz y en bendición, Señor. Que puedan llegar, Señor, a sus hogares, oh Dios de los cielos, y compartir también con aquellos que se han quedado en casa lo que hoy, Señor, tú nos enseñaste, Señor, la humildad y el amor tuyo, Señor, tan grande, Señor, que nos muestra cada día, Señor. Padre precioso, los bendecimos, Señor, en esta mañana, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos que la paz tuya, Señor, esté con ellos todos los días de nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y te damos mil gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.